Hola, ¿qué tal? Muy buen día. A nombre de la embajadora de México en Japón, Melba Priego Olavarrieta, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio titulado Regiones Gastronómicas de México, en el marco de la celebración del 11 aniversario del nombramiento de la cocina tradicional mexicana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y a la celebración del Día Nacional de la Gastronomía Mexicana. Yo soy Germán Oliva, chef de la embajada y promotor de la cultura gastronómica mexicana en Japón. El día de hoy me acompañan grandes portadores de conocimiento en materia de cocina mexicana, mismos que serán los encargados de mostrar la riqueza culinaria que tenemos a lo largo y ancho de México. Me permito presentar y dar una breve reseña de quienes nos acompañan en este primer episodio de Regiones Gastronómicas de México, en la que presentaremos la región de las penínsulas de Baja California, la península de Yucatán y la Huasteca Potosina. La maestra Claudia Gabriela Trasviña Durazo es originaria de Tijuana, Baja California, y es delegada del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana del capítulo Baja California. Realizó sus estudios de licenciatura y maestría en el Culinary Art School en Tijuana y actualmente estudia el doctorado de Ciencias Gastronómicas Mexicanas del Instituto Campechano. Participó en la integración y elaboración de los escritos para la solicitud de declaración de la cocina tradicional de Baja California como Patrimonio Cultural Inmaterial, declarada el 8 de agosto del 2014. Ha participado en diversos foros de Patrimonio Cultural Gastronómico, es docente de la UABC y UNUS en las licenciaturas de Turismo y Gastronomía. Participa en programas de televisión y es propietaria de la empresa Collage en la cocina de Claudia. Muchas gracias por acompañarnos, maestra Claudia. Rafael Enrique Meneses López, licenciado en Gastronomía con maestría en Gestión de Empresas Turísticas, actualmente estudia el doctorado de Gestión de Proyectos Turísticos y fue acreedor a la medalla Mérito Gastronómico Ana Benítez Muro en 2011. Actualmente labora como profesor investigador de tiempo completo de la Escuela de Gastronomía del Instituto Campechano. Es sommelier certificado en la Unión Europea y fue el chef invitado para dar conferencias y talleres en el primer foro gastrocultural de la cocina tradicional, saberes y sabores de Campeche, y en la Semana de Campeche en Madrid, en España, realizada en Casa de México en enero del 2019, en España. Es autor del expediente histórico que sustentó ante el gobierno del estado de Campeche la solicitud de nombrar a la gastronomía como parte del patrimonio cultural e inmaterial, publicado en forma de libro en el mes de diciembre del 2016. Ha sido durante 10 años delegado del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, representando a Campeche, además de ser ponente en diversos eventos culturales, seminarios y congresos nacionales e internacionales, promoviendo la gastronomía campechana y mexicana. Muchas gracias, maestro Rafael, también por estar con nosotros. Tenemos también a la maestra Rocío Marcela Acosta Chávez, licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Historia del Arte Urbano por la Escuela de Educación Superior en Ciencias Históricas y Antropológicas en San Luis Potosí. Es delegada del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana en San Luis Potosí, fue miembro del equipo de investigación para la elaboración del expediente del Camino Real de Tierra Adentro para su inscripción en la lista Patrimonio Mundial y coordinadora del informe periódico del Camino Real de Tierra Adentro ante el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ha sido ponente en foros internacionales y nacionales de patrimonio cultural. Es directora del Grupo Laberinto Gestión Cultural, en donde ha realizado proyectos de expedientes para declaratorias de patrimonio cultural para gobiernos estatales y municipales, desarrollo de rutas de turismo cultural e impartición de cursos y talleres sobre patrimonio cultural. Muchas gracias, maestra Marcela, también por acompañarnos. Antes de entrar en materia sobre las características que tienen las regiones gastronómicas de México en cuanto a ingredientes, técnicas, preparaciones, utensilios y más, me gustaría explicar que para este conversatorio tomamos como fuente la categorización que hace la investigadora mexicana Guadalupe Pérez San Vicente y que se plasmó en el artículo Reflexiones y una teoría sobre la gastronomía mexicana del libro Patrimonio Cultural y Turismo en 2002. Según las reflexiones de la autora, existen desde la perspectiva gastronómica 8 regiones, las cuales no se denominan por la precisión de los límites de las entidades políticas, sino por cuestiones más complejas que iremos comentando más adelante. De ese modo existen 2 regiones peninsulares, que son la de Baja California y la península de Yucatán, 2 costeras, la del Pacífico y la del Golfo,
y 3 en el enorme y amplio corredor del territorio central que forman las sierras Madre Oriental y la Occidental, y una región más que es la Huasteca, la cual es bastante especial. Las regiones del territorio central las define como la del norte, que equivale a la cocina de los asados, en la cual encontramos las cocinas de Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Conforme el territorio se adentra hacia el centro del país, en donde la autora define a esta región como la cocina de los guisados. Entre las cocinas de los guisados están la cocina poblana, la michoacana, la tlaxcalteca, la cocina de Aguascalientes, la queretana, la de Guanajuato y la colimense. Y más allá hacia el sur, la autora define a este tipo de cocina como la cocina de los aromas, que son las cocinas que se enorgullecen de la cocina oaxaqueña y la chiapaneca, con sus famosos moles y tamales. La zona del Pacífico se divide en Pacífico Norte, Centro y Sur. La del Pacífico Norte la integran cocinas de Sonora, Sinaloa y parte de Nayarit. El Pacífico Centro la conforman el sector de sur de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y la costa norte de Guerrero. El Pacífico Sur abarca las cocinas del sur de Guerrero y de las costas de Oaxaca y Chiapas. Por lo que toca la región del Golfo, encontramos las cocinas de Tampico y la de Veracruz, que integran la subregión del Golfo Norte, Veracruz en la subregión Golfo Centro y en el Golfo Sur Tabasco. La región muy especial es la Huasteca, subdividida a su vez en Potosina, Jarocha y Tamaulipeca. Habiendo hablado un poco sobre la categorización que hace la investigadora Guadalupe Pérez San Vicente, damos entonces la palabra a la maestra Claudia Trasviña para que nos explique un poquito más sobre la cocina de la península de Baja California. Sí. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? No sé si tardes, mañanas o mediodía. Mi nombre es Claudia Gabriela Trasviña Durazo, soy delegada del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana en la región de Baja California, y el día de hoy les voy a hablar un poquito de lo que es la península de Baja California, donde me encuentro yo residiendo actualmente en la parte más norte del país, y aquí voy a empezar. La península de Baja California consta de 2 estados, que es el estado de Baja California y el estado de Baja California Sur. Ambos estados cuentan con una gran diversidad natural debido a su posición geográfica en la que se encuentran. Estos 2 estados se encuentran abrazados por 2 mares, que es el Océano Pacífico y el Golfo de California, los cuales nos proveen de una vista extraordinaria que va desde los mares, desde el color azul intenso hasta un azul turquesa, y de playas con colores desde un arena muy claro, un beige, hasta unos colores grises con destellos dorados y plateados. Estos mares nos proveen de una gran variedad de alimentos, de los cuales extraemos de este espacio, como sería la típica langosta, el abulón, el erizo, los camarones, el atún, el marlin, entre otros que también podríamos decir que en el Golfo compartimos con los estados de Sonora y Sinaloa principalmente. Aparte de estos beneficios que podemos tener de estos 2 mares, se encuentran lo que podemos extraer, recolectar o cazar de las sierras, valles y desiertos. De los valles obtenemos estas verduras babies que son tan características de esta región, una gran variedad de berenjenas, tomates, coles, dátiles, fresas, berries, entre otros productos más. De la ganadería podemos obtener carnes de res, de ganado pino, de cerdos, de gallinas y todos los productos derivados que podemos obtener de ellos, que van desde quesos hasta lácteos. No podemos dejar de mencionar aquellos productos que se obtienen de la caza, de la recolección, que están destinados a ser cazados, dentro de un periodo que establece el gobierno debido a su temporalidad, ¿no? Asimismo, no podemos dejar de pensar en la gastronomía bebible que tenemos aquí en Baja California, que son los ricos vinos que nos dan de las vides que se producen en el Valle de Guadalupe, que por cierto es el 70% de la producción a nivel nacional, y de los cuales se han obtenido premios a nivel nacional e internacional. Toda esta
diversidad natural con la que contamos. Y es preciso mencionar que lo que ustedes ven ahí son bellotas, lo que se ve en la imagen, de parte del alimento de las culturas nativas de Baja California, del cual hacen un alimento que se llama, un platillo que se llama atole de bellota. Aquí les enseño lo que es la península de Baja California. Esto es parte de los mares. Aquí ya empezaremos a hablar un poquito de la diversidad natural, de la cual tenemos aquí en nuestra región, que les mencioné hace un momento, ¿no? De los pescados, de la agricultura o de la ganadería, de todos estos productos que obtenemos, y que también ha intervenido mucho las migraciones nacionales e internacionales, de las cuales les tenemos aquí en Baja California. Esta diversidad cultural es extensa en toda la península de Baja California, la cual está conformada por los que ya nacimos aquí y aquellos que llegaron por diversas circunstancias a través de la historia, como inmigraciones nacionales e internacionales. De los que nacimos aquí, muchos de ellos, pues nuestros padres ya son extranjeros, como en mi caso, mis padres son de Sonora, entonces imagínense la diversidad con la que muchos de los que vivimos aquí, sus padres pueden ser de Sonora, pueden ser de Sinaloa, pueden ser de Guerrero, pueden ser de Ciudad de México. Toda esta amplia gastronomía que se conjuga con lo que nos proveen el mar, las sierras, los valles y los desiertos. No podemos olvidar a las comunidades nativas en Baja California, que de ellos hemos aprendido el respeto a lo que son los productos y a la tierra en sí misma. Gracias a toda esta, podemos contar con una gastronomía única en nuestra región y característica de los productos locales, donde el producto es lo que resalta en ellos. Todos estos vienen a dar el resultado de las langostas estilo Puerto Nuevo, que es una combinación del producto local con inmigraciones que llegaron de pescadores desde Guerrero, la tortilla de harina que es de Sonora o de Coahuila, todas estas migraciones que han aportado un toque, inclusive los estadounidenses que le dieron esa mantequilla, ese toque especial al final a esta langosta estilo Puerto Nuevo. Los burritos de machaca, los burritos de cangrejo, los tacos capeados de pescado, los tacos de carne asada, el pescado zarandeado, el café de arrero, la ensalada César, que también ha sido parte de estas migraciones internacionales que llegaron aquí, como fueron los italianos que llegaron por ahí por 1920, que aportaron una gran cantidad de conocimientos a la gastronomía, de entre ellos elaboración de quesos, también aportaron algo dentro de lo que es la producción de vinos. Sin dejar por último aquellas nuevas generaciones que nos han dado mucho, muchos de ellos que se han formado a través, de manera empírica, a través de la industria restaurantera, y aquellos que a través de instituciones educativas aprendieron y conjugaron todos estos conocimientos y exportaron, en muchos de los casos, esta cocina de autor y la cocina que ha sido más conocida. Claro está que hay muchas cocinas en las Bajas Californias, como la cocina baja. Es un poquito de lo que puedo exponerles, de lo que se trata nuestra gastronomía aquí en las penínsulas, y pues acá los esperamos con muchísimo gusto para que les demos un amplio recorrido en esta belleza que tenemos aquí en Baja California. Gracias. Muchas gracias, maestra Claudia Trasviña. Comentarles también que algo importante que mencionamos es que las bebidas, tanto bebidas como destilados, forman parte de la cocina mexicana, y una presencia muy importante de vino mexicano en Japón es vino de Baja California. Entonces, bueno, bastante nutrida la presentación, y además podemos ver esta diferencia, ¿no? Y esta riqueza de productos que tenemos en esta región. Muchísimas gracias. Ahora pasamos al otro extremo, a la península de Yucatán, y es el maestro Rafael quien nos va a comentar las características de esta región. Listo, hola, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por esta invitación para hablar un poco de la gastronomía peninsular yucateca, que engloba, como ustedes pueden ver en el cuadro, 3 estados de México, que son Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La península de Yucatán, en un contexto histórico,
llegó a ser parte en consolidación con estos tres estados. Originalmente era un solo estado, por lo tanto, en algún momento incluso quiso también llegar a ser una república independiente, pero bueno, hoy por hoy, gracias al personaje político de Quintana Roo, esta división de los tres estados. Y bueno, la cocina yucateca en general, junto con la cocina mexicana, comparte los modos, las prácticas, la cohesión social y la sustentabilidad de la cosmovisión y de la cosmología específicamente de la cultura maya. Esta gastronomía está ligada a los ciclos de vida anuales y a los ciclos de vida del hombre, que los ciclos de vida anuales son aquellos que están dentro de un almanaque de manera institucional, por ejemplo, a nivel nacional o incluso a nivel internacional, y que en las comunidades precisamente se guía más por el ciclo solar o el ciclo agrario referente al maíz. En el caso de los ciclos de vida del hombre, hace referencia a las festividades personales que de alguna u otra manera pues solo tienen un interés pues de manera personal o familiar. Y conjunto a esto podemos encontrar las manifestaciones de los usos y costumbres que de alguna u otra manera también están envueltos en el sincretismo religioso y que han consolidado lo que son los ritos y rituales de la gastronomía tradicional yucateca basada en la cultura maya. La cocina de Yucatán, de los tres estados, es el resultado de su vegetación y de su fauna. Tenemos selva, y bueno, podemos encontrar gastronomía muy variada debido a que también a la geografía que compartimos podemos encontrar cocina del mar en algunas regiones como Campeche, Yucatán y propiamente Quintana Roo también, y tenemos también la cocina hacia dentro de la tierra donde hay cuestiones de ríos y lagunas donde la gastronomía, si bien incluye pescados y algunos mariscos, son de agua dulce y obviamente son totalmente diferentes las técnicas que se implementan y las preparaciones para los guisos resultados de esta gastronomía. La cultura maya es la cultura común para nuestra gastronomía base, con todo el bagaje del conocimiento de la gastronomía del maíz, del chile, de la calabaza, del faisán, del venado, de los diferentes tipos de tomates, de tubérculos que se manejan en nuestra península. Y este apartado vinieron de otras tierras, porque la península de Yucatán, específicamente a través de Campeche, al haber sido uno de los primeros puertos durante la época de la colonia, específicamente el primer puerto de Yucatán, tuvo entrada de otros personajes de otras partes del mundo, específicamente franceses, italianos, holandeses, y tenemos ahí algún tema de la piratería y bueno, con toda esta cuestión también de la cuestión cultural de las azucareras del Caribe, ¿no? Que también aportaron un toque caribeño a nuestra gastronomía y más recientemente en el siglo pasado, hablaríamos de la década de los 40 hasta la década de los 70, bueno, la llegada de los libaneses, la llegada de los coreanos, de los chinos incluso, y que de alguna otra forma también se fueron involucrando su gastronomía a nuestra cocina, específicamente a la creación de ciertos artefactos como las sartenes especiales para freír pescados, que son reminiscencia de un wok, y por ejemplo algunos dulces como las cocadas, que podemos encontrar la cocada clásica o más conocida en México, la tradicional cocada, pero hay una variante con la cocada que se presenta en las comunidades coreanas, que incluso se envuelve en conos de papel de China, por mencionar algunos tipos de incursión de otros países como los que mencionamos anteriormente. También tenemos intercambio culinario de Guatemala, Belice y Panamá, incluso de Honduras. La cocina yucateca, de manera general, basada en los ciclos solares y agrícolas, tiene esta clasificación, se considera como una cocina cotidiana, como una comida festiva, como una cocina medicinal y como una cocina ceremonial, y está ligada de manera muy, muy tradicional a las siguientes festividades que se celebran o que se remembran en toda la península de Yucatán, con algunas variantes, como son las ceremonias del Mamanchac o Chacchac, que es la pedimenta de la lluvia. Se hace una ofrenda especial a los 4 bacaps o a los 4 puntos cardinales, de acuerdo a la creencia tradicional maya. Y tenemos también, por ejemplo, la ceremonia del Juanjicol o Janlicol, que es la solicitud a los Balamoop o los señores custodios, mejor conocidos como aluches, para las cuestiones de la siembra, donde se ofrece específicamente el Zacap, que es una bebida de maíz. Tenemos la fiesta de Hanal Pichán, que acaba de pasar, que es la festividad del Día de Muertos. El Caputijil, que son los ritos de paso, en donde las niñas tienen su primera
cuestión de su primera menstruación. Los varones después de cierta edad tienen un ritual especial donde ya pueden salir a cazar o ya pueden ir a hacer actividades a las milpas. El Holchecol, que es la primera ofrenda que se hace específicamente de maíz a la primera cosecha. El Hetzme, que es el bautizo maya, que todos los niños de las comunidades y también de la ciudad que tienen descendencia maya pasan por este bautizo, además de su bautizo cristiano o católico, y el Cagnité, que es la pedimenta de mano y la boda maya. Y alrededor de estas festividades en la península específicamente, independientemente de todas las demás, como las fiestas de las mayordomías con los sincretismos de los santos católicos, se van presentando más o menos alrededor de estas fiestas. Y bueno, aquí tenemos algunas fotos de algunos de los ritos especiales que mencionamos hace rato, que se pueden encontrar a lo largo de toda la península, con algunas variantes en los tipos de tamales, en los tamaños de tamales, en los rellenos e incluso en la concepción de los cronotopos y de las transfiguraciones de los tamales al personaje que está representando, pero en esencia tiene el origen de la concepción del Kesh, que es algo muy importante para la cultura maya, que se refiere específicamente al recibir algo de la tierra, y por recibir esto de la tierra tenemos que ofrecer algo, y por este motivo se genera toda la cuestión de los ritos y rituales ligados a la gastronomía, específicamente del producto del maíz. Una foto que tenemos aquí de Pomuch, que acaba de pasar la festividad de la limpieza de los santos restos en el Día de los Muertos, que es algo maravilloso, no solo por la gastronomía, sino por todo el sentimiento y por todo el sentido que se le da. Bueno, las técnicas que se encuentran vigentes desde la época prehispánica hasta nuestros días en la cocina tradicional yucateca está el butzil, que es el ahumado, el muktaan, que es la cocción en las brasas, el pokchu, que es el asado a las parrillas, que el pokchuk mucha gente lo confunde con el platillo, piensa que solo el pokchuk se hace de cerdo y no, el pokchuk realmente es la técnica y se puede hacer de pescado, de pollo, de cerdo, de res o de cualquier proteína. El sanchak, que es un caldo especiado, el chatbik o chatbik, que es un caldo menos especiado y que específicamente se hace con hierbas, a diferencia de sanchak, que lleva proteína cárnica, el pip o pibil, que es como la técnica más conocida con la cochinita pibil, el toxel, que es la cocción con una piedra incandescente conocida con el nombre de maya tziptum, que se agrega específicamente a los frijoles blancos o ibes. Y bueno, aunque sabemos que la fritura no forma parte de nuestra cultura prehispánica o de nuestra cocina de origen prehispánico, se adaptó muy bien a la llegada de los españoles con la cultura maya. Gran parte de los platillos como antojitos y los más conocidos están pues cocidos de esta manera y adopta un nombre en maya conocido como sac o xajal. El platillo más conocido sería el sapicún, que sería calabaza frita. Y bueno, no me voy a detener en todos los platillos, pero aquí tenemos, por ejemplo, muestra de algunos de los platillos más representativos de toda la península, en la cochinita pibil, el relleno negro chirmole, los panuchos, que en este caso la versión es la versión de Campeche, que en Yucatán se conoce como salbutes, que hay este cambio de cuál es el más original y las texturas, pero bueno, es el mismo platillo con diferentes nombres. El pibil que vimos hace rato, este es el pibipollo o mugipollo o pibihuaj, que tiene diferentes nombres dependiendo del estado de la península. El sochoje o holchoch, que es una ensalada de tubérculos y de cítricos, específicamente jícama y mandarina y naranja. Y bueno, ahí podemos hablar de los pucheros, que son nuestra reminiscencia española, el pavo en escabeche, específicamente en escabeche blanco, el relleno negro, el relleno blanco, el frijol con puerco, el mondongo, tenemos por ejemplo el estofado de gallina, que es un estofado dulce, el jamón claveteado, que es de la reminiscencia de la cocina del Caribe, de la época de las azucareras, siglo XVII, siglo XVIII, el queso de relleno, que es un queso de bola edam, muy famoso para la península de Yucatán, para los 3 estados, y que bueno, se hace relleno de un albondigón dulce o salado. Ahora las marquesitas, que son especies de masa tulip rellenas de queso, incluso hasta los mismos kibis libaneses que tienen una adaptación en la península, ya los están empezando a rellenar de queso de bola, y bueno, empanadas que se hacen con queso de bola, postres, etc. Aquí vemos el ejemplo de cómo se hace.
los kibis que les mencionaba, que son nuestra parte de la cocina libanesa, que son totalmente diferentes, pero que en esencia tienen la misma forma y la manera de hacerse, ¿no? El lechón tostado, que es otro de los platillos más sobresalientes específicamente de Campeche y de Yucatán, no tanto de Quintana Roo, pero sí está presente en algunas partes de propios campechanos o yucatecos que han ido a vivir ahí al estado de Quintana Roo. Los camarones al coco, que son muy representativos del estado de Campeche, el pan de cazón, que es representativo de Campeche, y bueno, por mencionar algunos platillos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Rafael. Yo quiero aquí tomar dos puntos muy importantes que se mencionaron en esta región y que seguramente estaremos mencionando en otras. Lo primero que nada, las características de cada una de las regiones hacen que nuestra gastronomía sea muy rica en productos, en ingredientes y en preparaciones. Yo creo que la cocina de la península de Yucatán, al menos fuera de los límites de México, es una de las que menos se muestran y que se conocen, porque sí o sí todos conocemos, y al menos lo hablo por la parte de Japón, los tacos estilo baja, ¿no? Son muy pedidos, son muy cocinados, pero tan interesante esta parte de las preparaciones que hay en la región de la península. Y otra cosa es la cosmovisión y la parte religiosa. Hemos hecho mucho hincapié en que las recetas que nosotros mostramos o las características de la cocina mexicana que nosotros mostremos en la embajada tengan un contexto que explique y que muchas veces a la gente no le hace mucho clic o a los extranjeros no les hace mucho clic, cómo tenemos una preparación que se come en una fecha específica, en una celebración religiosa específica, no sé, desde Semana Santa, Semana de Pascua, Navidad. Dicen, ¿cómo es que este pan, por ejemplo, solamente pues lo pueden comer o se acostumbra a comer en temporada de octubre y noviembre y además se llama de muerto, ¿no? Entonces, son cosas muy chistosas y que para nosotros nos parecen muy comunes, pero que es importante mencionar. Muchísimas gracias, maestro Rafael. Pues vamos a hablar de la cocina tradicional de la Huasteca. Vemos aquí un mapa antiguo de la zona huasteca que, como pueden ver, converge con las regiones de las cuales han hablado quienes me precedieron en la palabra. Converge con partes del altiplano central, del altiplano norte y con la costa del Golfo. La región huasteca se ubica en el oriente de México y abarca municipios de los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. La Huasteca posee a grandes rasgos dos tipos de geografía. La primera es la llanura costera, caracterizada por lomeríos, con una vegetación semitropical y un clima cálido y húmedo. Y por otro lado tenemos la sierra con climas semicálidos y templados e incluso algunos fríos, como la parte de Xilitla, con grandes cadenas montañosas y amplias extensiones de bosque bajo y algunas zonas semiáridas, lo cual hace que la Huasteca posea una importante diversidad cultural y natural. Esta región fue poblada desde la época prehispánica por grupos Tenec, Nahuas, Pames, Otomíes, Totonacos y Tepehuas, que habitaron en señoríos independientes entre sí. La mayoría de estos pueblos tributaban a los mexicas diversos productos muy valiosos, algunos de ellos, algodones y ciertos cultivos también. La Huasteca pertenece al tronco lingüístico maya y se estableció en la actual costa del Golfo hace aproximadamente 3,600 años. La cocina huasteca se compone de productos vegetales, tanto agrícolas como silvestres, así como por fauna terrestre y acuática, y la preparación y el consumo tienen lugar en lo cotidiano y lo ceremonial. Vamos a encontrar platillos que son comunes a las fiestas ceremoniales y también algunos de ellos se consumen de la misma manera como parte del consumo diario. Vamos a ver un amplio uso de flores, como ya lo habíamos visto en otras regiones, carnes, reses, aves, porcinos, pescados. Vamos a ver el uso de muchas plantas aromáticas y otras que son parte fundamental de las mezclas de los tamales. Buena parte de la gastronomía de la Huasteca se basa en el maíz, que no solamente provee el sustento para estos pueblos, sino que también forma parte de su conformación mítica. La cosmovisión del pueblo huasteca está basada prácticamente en el maíz.
y sus rituales. Y por esto vamos a encontrar diferentes tipos de fiestas que se dan a todo lo largo del año. Vamos a encontrar fiestas para muchos santos que gracias a la religión católica que se impuso en el lugar, muchas que todavía siguen siendo de raigambre prehispánica, pero todas ellas son relacionadas con los ciclos agrícolas. Vamos a encontrar fiestas para solicitar lluvias, otras para festejar la siembra del maíz, para bendecir los primeros elotes, los elotes tiernos, para otros tipos de cosechas y las festividades de Día de Muertos. Vamos a ver, por ejemplo, como en esta fiesta de los elotes, en donde hay ceremonias con música y danza, y siempre vamos a encontrar ofrendas de tamales y otros tipos de alimentos, y algo muy importante, aguardientes y atoles. Eso lo vamos a ver en muchas fiestas, incluso festividades tan importantes que son también bienes declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, como la ceremonia ritual de los voladores, que vamos a encontrar en varios de los estados que convergen con la región huasteca. Y vemos, por ejemplo, que los TENEC no pueden hablar de la cocina sin hablar de lo demás, como la danza, la música y las ceremonias. Para ellos eso es todo. Y eso lo dice Benigno Robles, uno de los voladores de Tamaletón y de las personas que ha estado vinculadas con toda la difusión de la ceremonia de los voladores, pero también de la cocina tradicional. Su esposa es cocinera tradicional. Vamos a ver que en esta ceremonia, cuando se tira o se tumba el palo para el árbol para construir el palo de los voladores, se hacen ofrendas consistentes en un bolim, que es un tamal ritual, con jícaras para distribuir el aguardiente. Vamos a ver que hay velas, hay instrumentos musicales para acompañar el corte del árbol, pedir la bendición, no únicamente para los voladores, sino para las cosechas. Vamos a ver que también este es un elemento unificador en donde vamos a ver que sigue habiendo danzas, música, medicina, y es imposible prácticamente disociar las prácticas y los instrumentos para la música y los de la cocina, todos siempre van a converger en las fiestas. Y bueno, nunca van a faltar los aguardientes y los licores de frutas en las ofrendas. Aquí vemos una foto de una de las cocineras TENEC que está preparando un bolim. Ahí pueden ver que lleva un guajolote o por lo menos un pollo completo, se cose en una cazuela y se ofrenda pollo o guajolote porque es la carne más agradable. El cerdo no se puede ofrecer a los dioses. Y para la comida ritual siempre vamos a ver que utilizan pollo o guajolote, aunque muchas veces también van a incluir manteca de cerdo, pero no es la carne de cerdo. Tenemos también otra fiesta muy importante, que es la festividad indígena dedicada a los muertos, que también forma parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y que anteriormente fue inscrita como parte de las obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad en el año 2003. Aquí no únicamente abarca a los pueblos de la región huasteca, sino que incluye a 41 grupos indígenas del país. Entonces aquí vamos a ver cómo hay una festividad en la que todos los grupos indígenas del país celebran la visita de los muertos con ofrendas consistentes en comida, bebidas, flores y frutas. Aquí vemos las diferentes partes del Chantolo que se desarrolla en la Huasteca, que es la fiesta de los muertos. Ahí dura diferentes días para recibir a los diferentes tipos de difuntos que vienen a visitarlos. Aquí, a diferencia de otras tradiciones como las que presentó Rafa, no hacen las mismas ceremonias, son distintas, pero aquí vemos cómo hay altares domésticos y también hay visitas de las familias a los panteones, y en todas ellas vamos a ver la comida, la bebida y la música. Aquí vemos, me parece que es del estado de Querétaro, y vamos a ver cómo también en los altares de muertos se ofrecen tamales y café a todos los visitantes a los altares, al igual que se ofrecen también en los velorios. Siempre que fallece una persona en la Huasteca, a la gente que va a dar sus condolencias le ofrecen tamales o bocoles, que es lo más fácil de confeccionar y más rápido, y café. La preparación de los tamales es una actividad colectiva. Las mujeres huastecas se reúnen en familias o en grupos más grandes, dependiendo de las dimensiones de la fiesta, para la preparación de los diferentes tamales. En la Huasteca vamos a encontrar una gran variedad de tamales de todos los sabores y tamaños, como el zacahuil, que ya lo habían mencionado, que es un tamal enorme que puede contener casi un cerdo completo o varios pollos. Tamales con presa, que son los tamales que llevan algún tipo de carne. Tamales de frijol, de sollo, tamales dulces y salados como cuiches, piques, elotamales, chojol, bolim,
piltamales, tamal de cazuela, patlaches y cuitones. Es una gran variedad la que encontramos. Aquí vemos una foto del tamal dulce, tamal tierno de elote, y bueno, también las familias en grupos más pequeños confeccionan los tamales, y es una tradición que va pasando como toda la cocina tradicional de madres a hijas, desde las abuelas, madres, hijas, nueras, etcétera. La incorporación de productos de otros territorios desde el periodo de la conquista enriqueció la variedad gastronómica que nos ofrece la Huasteca, y gracias a esto hoy podemos encontrar sopas, muchas espesadas con masa, combinadas con verduras, tubérculos como la yuca, carnes, chilmoles, chilpacholes, enchiladas verdes, rojas, de pipián, de ajonjolí, de nata, pellizcadas, estrujadas de chile bruto, que son hechas con chiles de todos, pican muchísimo, de todos los que encontramos en la región, sobre todo un chile serrano que es delicioso. Vamos a ver que hay bocoles simples o de frijol, de queso, de chorizo, de hoja santa o rellenos de diversos guisos. Aquí vemos también fotos de diferentes guisos en mole de tlamanes, platillos huastecos que vamos a encontrar en cualquiera de las huastecas, en los restaurantes y fondas. Vamos a encontrar frijoles con diferentes hierbas. Y también es tradicional la cecina, la carne de res secada al sol, adobada con chile ancho o sin chile, macerada en jugo de naranja agria o cucha, como le llaman en esta región, los quesos de guaje, el caldo loco y la chanfaina. Aquí vemos un puesto de quesos en un mercado, las salsas que son deliciosas y picantísimas, no tanto como el habanero, pero sí pican bastante. Vemos también que el patlache y el zacahuil son de los platillos más representativos y son de gran uso en las comidas festivas. En una boda, en un bautizo, siempre vamos a encontrar zacahuil, uno o varios, dependiendo de la cantidad de invitados. El patlache y el zacahuil se envuelven en hojas de papatla o de plátano para su cocción bajo tierra. El patlache se ofrece también como un acto de agradecimiento o para un remedio de salud. Si tienen un familiar enfermo, preparan un patlache y lo comparten con los vecinos para pedir por la salud del enfermo. Siempre se ofrecen, son tamales que se usan en las fiestas, pero también se utilizan para petición. En la Huasteca vamos a encontrar que la gastronomía junto con la música y la danza son de las manifestaciones más visibles de estos pueblos. En el proceso de mestizaje que se produjo en esta región, se encuentra un género musical que es común a los estados que conforman la Huasteca, que es el huapango, que es un término que se utiliza para designar a la fiesta en donde se ejecutan los sones jarochos o huastecos y donde se expresa la comunidad con bailes sobre tarima y van acompañados desde luego de comida para todos los participantes en esta festividad que se llama fandango. Aquí vemos diferentes fiestas, vamos a ver también cómo varían los atuendos de la Huasteca potosina a la Huasteca hidalguense, a la Huasteca queretana, pero es una fiesta común, cada una con los diferentes rasgos identitarios característicos de cada uno de estos estados. Y en todo se come zacahuil, se comen bocoles, se toma aguardiente y café. Vemos también parte del panorama de la Huasteca. Los huevos se consumen cotidianamente, pero también se utilizan para realizar curaciones, para aliviar el espanto y para ciertos actos religiosos o rituales, y en estos casos se utilizan los huevos de patio para las ceremonias que tienen que ver con los rituales. Los moles y estofados tienen una gran presencia en esta región y combinan ingredientes locales con chiles y carnes y poseen una carga cultural asociada al festejo. En los festejos, en los cumpleaños, en las ceremonias de diversos tipos vamos a encontrar moles, como este mole de sollo espesado con masa, que es de corte ritual de la cocina náhuatl de la Huasteca, mole de sollo que les había comentado, mole de cozoles, es una zona muy rica en recursos naturales que está cerca de los ríos y lagunas, que son fuente de pescados y mariscos como las acamayas, los cozoles, que son camarones de río, camarones, sobre todo en la parte de Tampico, las partes de Veracruz, ostión, robalos, hay diferentes tipos de lagarto, de peces, el peje lagarto o catán, que también lo encontramos en la costa del Golfo, y lo encontramos en la península de Yucatán, mojarras y diferentes
diferentes tipos de pescados que se consumen de distintas maneras. Aquí vemos también una parte de los ríos de donde se extraen los pescados. También es muy común encontrar pan de diversos tipos, que la mayoría se preparan en hornos de barro, en donde también se puede cocer el zacahuil. Encontramos pan de caja, que son unos panes que se hacen en las latas de sardinas lavadas, y vamos a encontrar muchísimos. Yo no sé de dónde se abastecen de tantas latas de sardinas, pero hay una gran cantidad de panes de caja que así se llaman y se hacen ahí. Hay panes rellenos de queso y otro tipo de panes. Encontramos estas tostadas, el comal, que se llaman chabacanes. También las encontramos en varios lugares de la Huasteca, fruto de horno. Y de las bebidas, pues bueno, vamos a encontrar aguas de diferentes tipos de frutas, como zarzaparrilla, jobo, papaya, naranja, agria, piña, mango, tamarindo, etcétera. Hay muchísimos. Y de las bebidas, vamos a encontrar aguardiente de caña, pulque también, y licores preparados en casa, como licor de jovito, de ciruelo, de naranja, de vino de capul, que además, y fruta del monte, que son muy valiosas por su aplicación para prevenir o curar enfermedades como tos, sarampión, bueno, dicen que cáncer y otros males. El café, como ya lo había mencionado, es una bebida que puede ser cotidiana, pero también ritual y festiva. A la gente que llega a visitarlos, no necesariamente en un velorio, siempre se le ofrece café y bocoles o pan. Tenemos una gran cantidad de atoles de masa endulzados con azúcar o piloncillo, a los que se les puede agregar frutas, y otros son con ajonjolí, semillas de girasol. Tenemos también el chocoatole o atole agrio, que es una bebida ceremonial, y a los chileatoles, que también se preparan en la región, se les agrega chile molido. Los bocoles y el tichmimil se consumen tradicionalmente en los velorios porque ya había mencionado que son alimentos de fácil y rápida confección. Vemos diferentes tipos de comida, huevo con carne seca, huevo con diferentes guisos. Vemos el uso de las flores, pemuches, para hacer tamal de pemuche. También se consume muchísimo frijol, que es negro también, al igual que en Veracruz. Y a diferencia del altiplano potosino, en donde se consume el frijol y café, el frijol bayo, aquí el frijol de la Huasteca es negro, se consume también con pemuche. Aquí tenemos el frijol de Sarabanda, que es el frijol silvestre, que también se utiliza para los bocoles y para otros guisos. De las cactáceas que se encuentran en la región, los jacubes son sumamente consumidos, se preparan con salsa, se preparan con huevo y se preparan en diferentes tipos de guisos. Son como el equivalente a los nopales del altiplano. También vemos el uso de hierbas como el soyo, que se utilizan para preparar el frijol con soyo. Y bueno, aquí vemos también las servilletas que confeccionan las mujeres en la Huasteca, diferentes utensilios que se usan para la comida. Y aquí, bueno, me gusta esta cita de la antropóloga Heidi Chemin-Basler, quien dijo que la gastronomía de un grupo es un elemento esencial de su cultura, de la misma manera que el idioma, la religión, la economía, las artesanías y la tecnología. Aquí encontramos una vivienda tradicional huasteca que desafortunadamente quedan pocos ejemplares ya en la Huasteca, se han sustituido por materiales no perecederos como láminas y block y demás. Entonces ya encontramos muy pocos ejemplares de este tipo de vivienda. Y pues bueno, hasta aquí una pequeña introducción sobre la comida huasteca. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, maestra Marcela. Cosa muy interesante, yo creo que todos lo han mencionado, cómo para los mexicanos la comida nos acompaña desde el nacimiento hasta nuestra muerte y cómo cambian las regiones. Es tan interesante cómo cambian los platillos que se utilizan para estos rituales en cada una de las regiones. Otra cosa importante es cómo hemos visto el zacahuil en diferentes regiones, pero también algo que me gustaría mucho mencionar es cómo una misma preparación puede cambiar en ciertos aspectos en diferentes regiones. Cómo la cocina mexicana también es flexible en cuanto a regiones y una misma preparación puede adaptarse a las características de cada una de las regiones. Y por último, cómo para propios y extraños puede parecer un poco exótico el uso tanto de flores como de
insectos, como nos mencionaban en la parte de la región del Altiplano Central. Entonces, pues bueno, agradecemos mucho, maestra, por esta participación. Muchas gracias nuevamente, disculpen esa falla técnica, la tecnología nos falla siempre, pero bueno, yo estuve siguiendo gran parte del conversatorio y le quiero dar obviamente las gracias a Germán, pero sobre todo a todos los especialistas que nos dieron este recorrido gastronómico por distintas regiones de nuestro país y en el cual no solamente estamos compartiendo todo este conocimiento, ¿no? Este tiempo que nos dedicaron para conocer y para dar a conocer en más allá de nuestras fronteras, en este caso en Japón, todos los detalles de la cocina mexicana que no siempre los conocemos. También aprendimos mucho nosotros los mexicanos y esperamos que esto sirva mucho para todos los asistentes a esta conferencia, para conocer más sobre la gastronomía mexicana y seguirla promoviendo. Es algo de lo que tenemos que estar orgullosos, de sus raíces, de toda la creatividad, de todas las creaciones y de todas las posibilidades. Y pues les agradezco muchísimo y esperamos seguir aumentando este tipo de proyectos, ¿no? Creciéndolos, porque sin duda nos dieron una probadita de lo que se puede hacer y de estas regiones, pero esto, digo, da material para hacer una sesión con cada una de las regiones y con cada uno de ustedes. Muchas gracias.